I've been hearing a lot about this place. It's supposedly some of the best food you'll ever have. What? It's day 14,405. Can you guess what city we're in? Chatting with my dad earlier today, he made mention to me of something that was quite key. Cuando eres joven, sueñas y esperas lograr el día de mañana. Esperanza de niño y un corazón abierto. No tiene barreras. Esperar y soñar y no tener miedo para lograr cubrir las necesidades propias y de los demás. ¿Qué se están graduando el día de hoy? De la preparatoria. ¿Y cuál es el sueño más grande? Estar en la vida. A ver, ¿en qué? Me gusta la psicología. ¿Psicología? ¿Y tú? La gastronomía. Me encanta cocinar. Muy Le quema la tortilla. ¿Se le quema la tortilla? Muy bien, éxito muchachos, éxito. I couldn't believe it. I was pretty upset by this time. I mean, you know when you get hangry and you just can't stand people and you're annoyed and peeved, but then right as I'm walking, I run into this place. La tirada es como dar un concepto de comida mexicana fusion. All right, so here's a big test, and I'm not quite sure. Well, what? Hanger just went away. This is amazing. You know, when you're dreaming about one thing and one thing only, and you're terribly upset that it's just not gonna come true, but then another dream just steps into place. Yeah, that's what happened here. Get a load of this. Oh, I couldn't get enough. It's amazing. That's the thing about dreams. You know, you can be hoping and wishing for one thing, and then something else happens, but it's pretty freaking phenomenal. De tus influencias, de cómo llegaste aquí. 8 años en esto de la gastronomía. Mi primer trabajo en sí fue de garrotero. Y después fui mesero. Sí. Pero yo vi la acción en la cocina y me empezó a gustar mucho porque yo veía esa adrenalina, ¿no? Que tú estás como mesero, no te puedes divertir de esa forma con el servicio porque tienes que poner tú eres la cara del restaurante, entonces tienes que ser serio, tienes que portarte al margen. Yo decía, yo quiero sentir esa presión, esa adrenalina que ellos tienen. Yo quiero estar así como ellos. Y entonces una vez yo le dije a un chef que me diera la oportunidad y ese chef se rió. ¿Cómo se llamaba ese chef? Oscar. Ajá. Oscar. Y el chef pues totalmente se rieron, pues dijeron, ay, no creo que la vayas a armar. Y sí, empecé de la balosa, empecé a hacer mi trabajo, me desocupaba de mis quehaceres y luego corría
a ver en qué les ayudaba, qué les hacía falta. Y me enseñan a cortar, a hacer cosas muy sencillas al principio. Y aquí llegué por un chef que se llama Luis Jiménez. Sí. Él escribió un libro que se llama Para querías chef. Cuando llegué aquí no había los utensilios necesarios en la cocina, hacían falta muchas cosas. No había ni una mesa fría, no tenían un horno. O sea, muchas cosas que fueron como que un obstáculo para mí. Dije, ay, bueno, ¿Cómo hacer? y dije, pero bueno, de alguna u otra forma se tiene que hacer, ¿no? Entonces nos las ingeniamos y poco a poco ya después me trajeron la mesa fría, me fueron armando un poco más la cocina y fue cuando empezó a tomar más forma. Y la verdad que pues, esa es mi historia y Está fue como llegué aquí. buenísima. Oye, y el sueño dorado lo estás viviendo, obviamente. Pero Sí, claro, pero ¿cuáles son tus metas? O sea, el sueño dorado. la primero yo creo que y el de muchos que comparten mi profesión o mi día a día es la cocina, y yo creo que es el de muchos y es tener su propio restaurante. Poco a poco se va a ir logrando. Otro sueño que tengo es que la gastronomía aquí en México crezca más, porque la verdad nuestra cocina mexicana tiene mucho más para dar, tiene muchísimo, y ahorita hay muchos exponentes como Paco Urbano, Olvera de Puyol, varios exponentes que son muy buenos y están poniendo la cocina mexicana pues en alto, y yo creo que no es suficiente, hace falta más, pero poco a poco se va a lograr. Mi nombre es Jorge Elvin Dávalos Ruiz, yo soy aquí de Guadalajara. Yo la verdad me imaginaba todo, pero menos que terminar haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Como tú te daste la sorpresa, mucha gente se ha llevado la sorpresa con la comida. Sometimes you make up your mind on one dream, but then you're pleasantly surprised when another dream beats it. El sueño más grande, pues es el que me da en la mañana. El sueño más grande. Casarme con mi hermosa Brenda. Ay. ¿Cuál es el sueño más grande? ¿Quién? Yo pues era ser futbolista, pero pues ahorita ser ingeniero. Yo, mi sueño más grande, mínimo 2 carreras y tener casa propia. Quiero tener un restaurante. ¿Qué te apasiona de la gastronomía? Los sabores de los platillos y decorarlos y todo. Those are pretty good dreams. The thing is, you gotta keep up the dream for 14,000 plus days so far for me. Let me say, Guadalajara, you are amazing. Love the streets, love the people, love the food, the culture. My gosh, that cathedral. Wow. Oh, I'll be back. Keep dreaming big.